Vamos a hablar con Karin Otero, que es profesora de Historia y docente investigadora adjunta del ICSE, el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Karin, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora y Caro Masdeu te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, vos, Bien, buen gracias por día. atendernos. ¿Todo tranquilo? Sí, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Karin, bueno, nada más y nada menos que profesora de Historia y docente investigadora de la universidad. ¿Estuviste ayer en la marcha? ¿Estás en Ushuaia? Sí. Estoy en Ushuaia, sí. Sí. ¿Y pudiste ir a la marcha? Pude participar Sí. y ver también la participación que tuvo las marchas en todo el país, ¿no es Ujú, cierto? Que fueron multitudinarias. ujú. Y bueno, ya ahí dijiste algo, pero además de la convocatoria, la cantidad de gente, que hace un rato la teníamos acá la legisladora del PJ Victoria Boto y le preguntábamos por el termómetro. ¿Vos cómo viviste la jornada de ayer? ¿Cómo la sentiste? Mira, creo que es digamos, se juega no solo la memoria respecto del 24 de marzo y, digamos, lo que son, o lo que fue por lo menos en la década del 80, el pacto en torno al nunca más, sino además, bueno, los debates contemporáneos, ¿no? Que estamos teniendo tanto en Argentina como en el resto del mundo respecto de las derechas que asumen una posición ya no negacionista, sino abiertamente de reivindicación, Sí. ¿no? Ahí ha habido un movimiento cualitativo muy importante. No se trata de, hace unos años quizás se escuchaba el bueno, no fue tan así, no, hay que ver. Actualmente hay voces que reivindican la política del terrorismo de Estado. Entonces lo que se juega en las marchas es también esa disputa y esos debates en torno a las memorias, ¿no? ¿Qué memorias están en pugna? Claro, claro. Como que han ido, se han podido correr un poco más, ¿no? Han avanzado un paso más, que no es solamente poner las cosas en duda, sino directamente. Ahora es casi un orgullo decir que uno es de derecha. Antes era medio vergonzoso. Yo me acuerdo cuando arrancó, por ejemplo, la propuesta política del ingeniero Macri, del PRO en la ciudad de Ujú. Buenos Aires. No se calificaban a sí mismo como de derecha o conservadores. Y hoy vos lo ves Ujú. en pibes de 15 años que lo dicen, sin problema. Sí, e incluso como digamos, un movimiento de una de reivindicación sin información, ¿no es cierto? Digamos, una especie de sentido común bastante ambiguo en torno a reivindicar incluso algo que no conocen de todo, ¿no? No el caso de Macri, por supuesto, y de esos sectores, sino de los sectores de las juventudes. Sí. Karin, hace ya bastantes años que en la currícula escolar, sobre todo en el colegio Ujú. secundario, entiendo que se maneja transversalmente, que también pasa en la primaria, pero fundamentalmente en el secundario, donde estos temas se ponen en discusión todos los 24 de marzo, como también pasa, no sé, en Tierra del Fuego, muy fuertemente con el 2 de abril y otras fechas, Sí. se habla del tema. ¿Vos Ujú. creés que hay algo, tenés alguna posición al respecto de si hay algo que en ese proceso educativo falló o falla, que tengamos que estar todavía hoy discutiendo este tipo de asuntos con pibes que tal vez te están escolarizados todavía, digo? Sí, bueno, como decís bien, en Argentina ya desde la reforma de los 90, ¿no? Pero a partir del 2006 fuertemente con la sanción de la ley actual, la Ley de Educación Nacional que está vigente, Sí, la enseñanza respecto de terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, es parte del currículum, está prescripto a nivel jurídico y forma parte de todos los planes de estudio, en la provincia nuestra, por supuesto. Como bien decís, tanto la memoria relativa al 2 de abril, ¿no? Y a Malvinas, como las enseñanzas en torno a las dictaduras y los procesos también de juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Entonces ahí hay varias cuestiones en tensión, ¿no? Por un lado, se enseña en historia argentina, habrá que reevaluar si es suficiente, ¿no? Si la cantidad de tiempo, de horas que en las escuelas está asignada a la enseñanza de la historia alcanza. Al mismo tiempo se cruza con la memoria en torno al efeméride, que vos señalás también muy bien, en torno al 24 de marzo, es una fecha de memoria muy importante, con su acto correspondiente, y sin embargo no alcanza del todo, ¿no? Quizás porque la escuela no está sola en estos debates, es decir, hoy la escuela en la vida de los jóvenes tiene un lugar,
en la vida de las familias tiene un lugar acotado, muy cuestionado por diferentes motivos, y evidentemente no alcanza, no es una tarea pública de la ciudadanía más amplia, los medios juegan un rol importante, Sí. las redes también, ¿no? Pensemos en los consumos actuales automáticos, sin demasiada fundamentación, a los que muchos adultos también acceden, ¿no? No son solamente los chicos Sí. adolescentes o en una primera juventud. Entonces está claro que hay que retomar esa tarea, ¿no? Digamos, Claro. es una tarea cívica, política, en la que todos tenemos que estar implicados, ¿no? Pensaba un poco en esta, que me imagino que es de todas las épocas en realidad, solo que cuando uno la está viviendo piensa que es exclusiva de la época que uno vive, pero cómo el sistema educativo de alguna manera va atrás de avances que tienen una velocidad impresionante, como tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la comunicación y las redes y la tecnología, que hace muy difícil también competir, por decirlo de algún modo, ¿no? Sin duda. A la vez pensemos también que la escuela no está mal que esté a contrapelo de las demandas actuales del mercado, ¿no? Porque es una apuesta de más largo plazo, ¿no? Hay mucho teorizado sobre el tema, pero mi posición es la escuela como transmisora de cultura, de conocimientos, de un conjunto de valores, como el espacio público donde se recrea también el vínculo social y político, ¿no? Entre las distintas generaciones. No está mal que tenga cierta demora respecto de la avidez de los medios y en particular de las redes actuales, ¿no? Pensemos que si incluso los gobiernos que tienen un aparato de prensa oficialista no le pueden ganar muchas veces a las fake news, ¿no? Sí. A la información falsa que circula en las redes, creo que la escuela tiene otros tiempos y no está mal, quizás sea el espacio público donde parar un poco la pelota y ponerse a pensar, ¿no? A establecer esos diálogos con los estudiantes y las estudiantes y volver a poner a disposición información, textos, materiales, incentivar nuevamente la lectura, el debate público, ¿no? Quizás sea ese el rol y en torno a estos temas que son además muy vigentes, vinculados a la memoria de la dictadura, los crímenes de lesa humanidad, hacer circular también información en torno a los juicios, las políticas de juzgamiento que hubo en la Argentina, que fueron pioneras en la región y en el mundo, donde el sistema democrático, en función de la ley, juzgó a los criminales de la dictadura, poner a disposición de los estudiantes también y de las estudiantes toda la información que hay de restitución de identidades, no solo de nietos apropiados, bebés apropiados y niños durante la dictadura, sino también la restitución de identidades de restos que gracias al trabajo, por ejemplo, del equipo argentino de antropología forense, se sigue investigando y se sigue reponiendo identidad, que es un gran alivio dentro del dolor para las familias que están buscando todavía a sus familiares, amigos, vecinos, detenidos desaparecidos, ¿no? Entonces muchas veces los jóvenes no tienen acceso a esta información y bueno, será la escuela el lugar también donde dar esos debates. Uh-huh. ¿Fue o es un error haber pensado que era un debate saldado? Sí, todos los derechos obtenidos requieren reafirmarlos, ¿no? La construcción del lazo es a diario. Y también quizás fue un error haber dejado de lado de lo que fue el debate público, sobre todo en la etapa del kirchnerismo, de un montón de información que se tiene y que se estudia, ¿no? En las escuelas y en las universidades respecto de la violencia política en los 70s, ¿no? Mira, Hay mucha sí. investigación acerca de actividades de la militancia sindical, la militancia revolucionaria, que no es información que esté oculta, ni mucho menos, simplemente hay que traerla al debate público para que luego fácilmente la derecha no haga lo que se hace, por ejemplo, en el spot que circuló ayer de Lajes, de decir, tenemos que contar la verdad completa, no hay que ocultar que, si no está oculto en ningún lado, digamos, hay información, artículos, tesis, películas que hablan de lo que fue la violencia revolucionaria en función de la proscripción del peronismo, la consecución de dictaduras cada vez más violentas en la Argentina, es decir, volver a reponer ese contexto, ¿no?
volver a decir, bueno, de la cantidad de detenidos desaparecidos cuyo número final no se conoce, porque parte de la política de desaparición es justamente que no se sepa la información a última instancia, ¿no? De esa cantidad de detenidos desaparecidos, que es un número en construcción permanente, la mayoría eran obreros, líderes de base sindical, delegados y delegadas de fábrica, luego estudiantes, militantes, intelectuales, guerrilleros en última instancia, ¿no? Claro. Es decir, los sectores de la guerrilla para el 76 ya estaban completamente desarticulados, y eso lo sabían los militares. Obviamente la construcción dentro de la doctrina de seguridad nacional de la idea de la infiltración subversiva, marxista-leninista, fue una excusa para poder barrer con toda la militancia en un sentido bien amplio, ¿no? Con las diferentes características que nombraba recién, principalmente trabajadores y trabajadoras. Claro, claro. Estamos hablando con Karin Otero, que es profesora de Historia y docente investigadora adjunta del ICSE de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Es interesante lo que decís, Karin. Yo justo te iba a consultar si no creías que tal vez se tendría que haber incorporado de alguna manera en el debate, sobre todo en la época del kirchnerismo, que es cuando se revitalizó esa discusión. Porque hay que recordar también que en los 80, cuando en el famoso juicio de las juntas, también se juzgó a los líderes de las cúpulas guerrilleras. Y cuando, Claro. Menem indultó a los militares, también indultó a los líderes de las organizaciones guerrilleras, ¿no? E incluso en esa época, si uno agarra libros o ensayos periodísticos, lo que fuera de esa época, había mucho contenido de hablar de una guerra. Claro. Entonces, por Fue supuesto parte... que eso con el tiempo No, no. se tendría que haber resignificado seguramente, pero me da un poco la sensación que tal vez eso hubiese permitido sopesar de alguna manera en esta idea de los dos demonios, que no es lo mismo reivindicar y juzgar y seguir, y que no se proscriban los delitos que son de lesa humanidad y que cometió el Estado, con delitos de grupos particulares subversivos, ¿no? Exacto, ahí está, digamos, esto que vos planteás. Por un lado, cuando fue el juicio a las juntas, porque estaba la voluntad política genuina y muy necesaria, ¿no? De poder juzgar los delitos de lesa humanidad. Se juzgó también, como señalás bien, a diferentes activistas y líderes de movimientos tanto de montoneros como del ERP especialmente, ¿no? Sí. Juzgados y condenados bajo esta doctrina de los dos demonios, de un demonio de extrema izquierda, otro de extrema derecha. Esa doctrina, que era la hegemónica en los 80, por lo menos por parte del gobierno, fue luego cuestionada, debatida y al mismo tiempo se comprobó el plan sistemático de desaparición de personas, pero al mismo tiempo de control, vigilancia, desmovilización de cualquier tipo de impugnación social a la dictadura. Se logró establecer una cuestión que hoy está como corrida de foco, y es que los delitos desarrollados, cometidos y perpetrados desde el Estado, con todo el aparato del Estado a nivel territorial puesto al servicio de ese plan, no son comparables en absoluto a cualquier delito cometido por las agrupaciones armadas. De hecho, como señalás bien, fueron juzgados los líderes de los movimientos de izquierda, revolucionarios, y fueron indultados durante el gobierno de Menem, ¿no? Digamos, Menem indulta a excomandantes y a los presidentes y miembros de las juntas que estaban detenidos, y al mismo tiempo a sectores de la cúpula de la guerrilla. Cuando desde hoy se plantea por qué no se vuelve a juzgar o por qué no se reabren las causas de esos crímenes, tiene que ver justamente con el estatus jurídico del crimen. Claro. Los delitos de lesa humanidad cometidos desde el Estado son imprescriptibles en Argentina y en todo el mundo, no es un tema argentino nada más, como ocurre con los crímenes del nazismo, ¿no? No tienen prescripción, mientras que los delitos cometidos por los miembros de la guerrilla son delitos comunes que sí tienen prescripción, ¿no? Entonces, un asesinato o secuestro, atentado, fueron juzgados y prescribieron, por eso no se pueden reabrir esas causas, ¿no? Al mismo tiempo, no es comparable, por más armada que fuera una agrupación, el accionar cometido en última instancia por un grupo de civiles que tiene un ideal revolucionario, que las Fuerzas Armadas, policiales, de seguridad, suspendiendo todo Estado de Derecho y dejando indefensa a toda la población, militantes, obreros, revolucionarios, estudiantes, niños, ancianos, ¿no?
Creo que lo que planteabas antes, quizás uno de los errores y autocríticas o críticas en general a la política de memoria, ¿no? Del 2005, 2006 en adelante, un poquito antes también, es no traer al debate público información histórica, pero no porque se ocultara, sino No, de porque hecho está había lleno de cambiado también libros el al respecto. paradigma. Todo, ¿Cómo, perdón? Que está lleno de documentales. libros, documentales, hay un montón de información, ¿no? No es Absolutamente, que pero en el debate no es que la público historia no se muchas veces lo contó. que... No, por supuesto, pero lo que ocurrió también es que ahí se estaba viviendo un cambio de paradigma respecto del análisis que se hacía de la militancia de los 70, que en ese movimiento que se da de víctima inocente en el momento de los juicios, ¿no? Del gobierno de Alfonsín, a la reivindicación de la militancia, ¿no? Que era parte del discurso oficial del Claro, kirchnerismo, claro. pero una reivindicación de la militancia donde se equiparaba o homogenizaba a toda la militancia, ¿no? Entonces allí también es, bueno, hay matices, hay agrupaciones, hay contextos, hay debates que se dieron al interior de las agrupaciones revolucionarias o de guerrilla también, ¿no? Hasta dónde seguir con las acciones al retorno de Perón a la Argentina, por ejemplo. Claro. Y eso es algo que está muy estudiado y que en los colegios se enseña, de hecho, ¿no? Porque es parte de los planes de estudio. El tema es traerlo al debate público, ¿no? Digamos, que sea parte del debate en lo que es política de memoria oficial, ¿no? Quizás eso hubiera ayudado a que generaciones más nuevas o más viejas, porque no son todos jóvenes, se sorprendan ante un spot que dice, contemos la verdad completa. Es parte de esa estrategia, ¿no? Claro. También. Bueno, así se edificó su figura también la vicepresidenta Victoria Villarruel, ¿no? Karin, Absolutamente. muy amable y muy interesante la charla contigo. No quiero terminar la conversación sin antes consultarte como integrante de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. La semana pasada hicieron un par de actividades por 48 horas, igual que el resto de las universidades. ¿Cómo lo vive la comunidad universitaria, el ajuste que se viene llevando adelante desde que asumió Milei? Bueno, se vive, por un lado, golpea muy fuertemente a las universidades por el congelamiento del presupuesto, no hay una política activa de financiamiento y de ataque a la universidad como espacio justamente de, a la vez que otros centros, ¿no? de enseñanza e investigación, de generación de conocimiento, de debate crítico. Eso, además de la política económica en sí, eso es lo que está en juego, ¿no? Y ahí hay una línea claramente entre las políticas de derecha de las distintas dictaduras, los 90 bajo el menemismo, pero especialmente ahora, donde se está reivindicando no solo una política de terrorismo de Estado, que veníamos conversando, sino además también un modo de pensar la economía en lugar de lo público, para qué sirve investigar, para qué sirve generar conocimiento, eso es lo que está en juego. Entonces, la posición de las universidades, de los distintos gremios y del estudiantado, docentes y no docentes, es de lucha y resistencia frente a estos planes, pero también de salir a volver a debatir, ¿no? Hay que volver a proponer. ¿Qué ideas tenemos acerca de la historia en Argentina? ¿Cuál es nuestra propuesta respecto del futuro? No es solamente una mirada hacia atrás, sino Claro, hacia atrás falta futuro, ¿no? críticamente para pensar qué tipo de sociedad queremos construir, porque eso es lo que está en juego, ¿no? Respecto de eso, quisiera decir una sola Sí, cosa. por Dentro de favor. las actividades de la Semana de la Memoria, me acaban de decir que hubo una que se reprogramó en función justamente de, bueno, del paro y del corte de luz también. Este jueves a las 19 horas se proyecta en la sede Irigoyen la película, una película acerca de Guillermo Barrientos, detenido desaparecido de la ciudad de Río Grande, Sí. ¿no? Antes del silencio, una película de Lucas Poncia, Ajá. como parte de las actividades, así que bueno, invitamos a la comunidad a participar, jueves 19 horas, en el primer piso del ala B de la sede de Irigoyen. Buenísimo. Estoy anotándolo. Primer piso del ala B. Sí, a las 19 horas este jueves, en el Perfecto. salón de usos múltiples del primer piso. Karin, muchas gracias. Muy amable por conversar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Chao, hasta luego. Gracias. Karin Otero, profesora de Historia y docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, del Instituto de Ciencias Sociales. La convocamos un poco para seguir conversando, como hicimos el viernes con José Piñeiro, también hoy
teniendo en cuenta que ayer no trabajamos por ser feriado, poder hablar un poquito de el aniversario número 49 del último golpe cívico-militar.